Muy buenas tardes tengan todas ustedes, sean bienvenidas, bienvenidos a su programa Creciendo en la Gracia. Estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza, buenas nuevas, y es un gozo para mí saludarte donde quiera que tú nos estés escuchando, sea que vayas en tu carro, sea que estés en el app, en el video en vivo, en la plataforma Facebook. Gracias, todo lo que están escuchando en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Albuquerque, Nuevo México, Las Carolinas, bienvenidos a Creciendo en la Gracia. Es mi oración que esta tarde, a la luz de la palabra de Dios, nosotras podamos encontrar libertad, podamos encontrar consolación, podamos encontrar una fortísima ancla para nuestra alma. Es por eso que vamos a venir a ver qué dice la palabra de Dios en cuanto al diseño de Dios para el matrimonio, el rol que tenemos como mujeres. Y bueno, pues quiero dar gracias a nuestros sponsors. Omega Insurance, recuerda, de otras ocasiones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín. Y si tú quieres personalizar un regalo, busca a Silvia García en Naps and Crafts, camisas y regalos personalizados. Ella tiene una amplia gama de productos que tú puedes personalizar. Gracias a nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano por su amor por la verdad y su compromiso para que estos programas salgan al aire y el Evangelio de Jesucristo llegue hasta donde tú estás escuchando ahora. Y bueno, hoy tenemos una invitada muy especial, Laura Torres. Ella nos visita desde San Juan, Puerto Rico. Ella recorrió pues toda esa distancia para llegar hoy a este estado de Tennessee, a nuestra ciudad, a Memphis, Tennessee, y quiere ella compartir con nosotras la conferencia de mujeres que se va a llevar a cabo el día de hoy a las 7 en punto en nuestra iglesia Calvary Compañerismo Cristiano. Así es de que hoy la tengo aquí con nosotros en el estudio y le quiero dar la bienvenida. Bienvenida, Laura, muy buenas tardes. Buenas tardes, Dios te bendiga, Rocío. Bueno, pues ella, quiero que nos platiques cómo fue esa aventura de cruzar pues parte del Atlántico para venir a una conferencia. ¿Qué fue lo que te llamó? ¿Qué fue lo que te motivó? Claro, has estado, quiero que contarles un poco. Ella ha estado envuelta en algunos discipulados que hemos tenido en línea. El discipulado de cómo hacer nuestro devocional y el discipulado de agradando a Dios. Estos discipulados los tuvimos en línea y ella estuvo con nosotros conviviendo, nos conocemos y conoce a algunas de las mujeres de nuestra iglesia, y de ahí es que hemos hecho algunos lazos pues en comunión, ella en su iglesia, nosotros en esta otra iglesia, y ahora nos visita, así como Pablo visitaba Tesalónica, sí, Colosas y demás. Bueno, pues ella nos visita desde su iglesia en San Juan, Puerto Rico, y platícanos un poco, ¿cómo fue? Sí, pues luego de haber tomado los discipulados a través del internet y que fueron de gran bendición para mi vida, al enterarme de que iban a dar este tipo de conferencia de mujeres creciendo en gracia, sí, sobre el tema muy importante que me encantó, sobre si la ansiedad es una bendición de parte del Señor. Yo realmente tenía el deseo de poder venir para acá, de poder dar este viaje aquí a Memphis para conocerlos personalmente, y Dios tocó el corazón de mi esposo para que entonces así pues él pueda proveer mi regalo de Navidad por adelantado. Un regalo de Dios, ¿verdad? Un regalo de Dios. Regalo para nosotros también, el poderte conocer personalmente. Amén, igual para mí. Y de las cosas que conversábamos fuera de lo que es el aire, ¿cómo fue que tú estableciste el diseño de Dios en tu vida? ¿Cómo fue que te diste cuenta que las escrituras hablan de que hay un diseño dentro del matrimonio y cómo esto ha afectado tu vida y tu relación de matrimonio? Sí, totalmente. Llevo muchos años sirviendo al Señor. Mi esposo también es miembro, ¿verdad?, de la iglesia, y también él conoce al Señor. Pero yo tenía una gran equivocación en mi vida porque tenía un desorden en donde yo tenía las prioridades incorrectas. Sí sé que en la palabra del Señor pues menciona sobre el rol de la mujer, pero yo no lo había visto de esa manera. Yo lo estaba viendo basado en la filosofía de que las mujeres también pues tenemos nuestro imposición sobre nuestras creencias y nuestra forma de hablar, y pues me imponía en las cosas de mi esposo. Y eso trajo muchos problemas en mi matrimonio. Trajo muchos problemas en donde a través de los discipulados pues entonces veo con claridad lo que ya estaba establecido en la palabra,
me ayudó a poder darme cuenta de que yo estaba equivocada y de que yo estaba viviendo una vida en total desorden, ¿verdad? Aún sirviéndole al Señor, pero estaba viviendo un desorden en mi matrimonio donde yo no le estaba dando el rol que le pertenece a mi esposo y el rol que me pertenece a mí como esposa, conforme a lo que dice la palabra. Claro, estamos no por capacidad, sino por diseño. No es una cuestión de que las mujeres tengamos menos capacidad o menos habilidad para desarrollar determinadas cosas. Por el contrario, es un diseño. Sí. Y este diseño que Dios hizo desde Génesis, ¿por qué? Porque Dios creó al hombre y de la costilla de Adán sacó una mujer hermosa para que fuera su ayuda idónea. No es una cuestión de capacidad y eso es algo que tenemos que tener muy en claro. ¿Por qué? Porque la filosofía de este mundo siempre nos está diciendo que no tenemos que permitir que ellos pongan un pie en nuestro cuello, que nosotros tenemos opinión, que nosotros... Y sin duda es así, sin duda es así. Dios no quiere que nadie ponga un pie en tu cuello, pero tenemos que hacer que el diseño sea eficaz en nuestras vidas. ¿En qué parte de la Escritura tú te diste cuenta y cómo observaste este diseño? ¿Qué te hizo cambiar tu manera de pensar que ha afectado tan positivamente tu matrimonio? Sí, pues la palabra sometimiento era una palabra en la cual yo tenía problemas, porque yo estaba confundida en el verdadero significado y no estaba pensando conforme al diseño divino de Dios. Exacto. Estaba pensando en el diseño del mundo, del hombre, de la humanidad. Cuando yo entonces pongo la perspectiva correcta de que realmente tengo que verlo de acuerdo a como Dios lo estableció, me di cuenta que no es que el hombre sea un dictador, no es que el hombre sea un jefe, sencillamente que nosotras somos su ayuda idónea y que Él es la cabeza para entonces alimentarnos y amarnos a nosotras, como así Cristo lo hizo con la iglesia. Pues buscando más información en la Escritura sobre eso, pues ahí yo me topo con Sara, la esposa de Abraham. Que Sara, sabiendo de que Abraham estaba cometiendo algunos errores con relación a miento un poquito para que no digan que tú eres mi esposa, no te vayan a matar. Y viendo todo eso en Génesis, chocó con Primera de Pedro, que dice que seamos como ella. Y yo me pregunto, pues, ¿cómo era Sara? Hago esas observaciones. Sí, pero vamos a ir un corte y no te vayas, quédate con nosotros porque vamos a ver cuál era la conducta de Sara en este choque en Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a un corte y ya volvemos con más. Quédate, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. Está con nosotros Laura Torres desde San Juan, Puerto Rico. Ella nos visita y nos está hablando de cómo fue que se encontró con el diseño de Dios en cuanto al matrimonio. Estamos en Primera de Pedro capítulo 3. Cómo fue que ella vino a las Escrituras, vio el diseño en Génesis y después el choque con este capítulo 3 de Primera de Pedro, que yo creo que todas las mujeres que venimos con una filosofía totalmente establecida por valores de este mundo, por los especialistas, los expertos, ¿qué dice la Escritura, Laura? ¿Cómo fue que este encuentro con Primera de Pedro? Sí, pues entonces cuando yo estoy leyendo Primera de Pedro capítulo 3, que está diciendo sean como Sara, y yo leo cómo era Sara, que Sara era una mujer sometida a su marido, que él le decía haz esto y ella lo hacía, aún ella me imagino, ¿verdad? Sabiendo de que lo que estás diciendo no es correcto, pero porque eres mi esposo pues voy a hacerlo. Pero Primera de Pedro me abrió los ojos porque me dice que Sara le tenía temor a Dios primero y ella confiaba en Dios, lo estoy interpretando de esa manera, ella confiaba en Dios de que aunque su esposo estuviese cometiendo algún error, una equivocación, pues ella sabía que Dios lo iba a dirigir. Así es. Y entonces ella no se impuso hacia él, no, lo que estás haciendo no está correcto, no mientas, o tú no confías en Dios. Él no te dijo que ibas a ser padre de naciones, ¿por qué estás mintiendo? Y toda esa conversación que yo tenía con la palabra, haciéndole preguntas a la palabra, pues entonces la misma palabra me contestaba. Ella le tenía temor a Dios primero. Aunque su marido se equivoque, Dios va a intervenir, no tú. Exactamente. Y ahí yo dije, tengo que hacer como Sara. Ser como ella, que aunque mi esposo, siendo ser humano, comete errores, pero porque él es la autoridad en mi casa, yo confío en que Dios va a intervenir, no yo.
Y lo va a dirigir. Y Qué lo va a dirigir. importante lo que dices. Estamos casados, dos pecadores, y dos pecadores producen mucho pecado. No es que tengas un marido perfecto. Habrá alguien que tenga el marido perfecto. Creo que las viudas tienen el marido perfecto porque es Jesucristo. Es Jesucristo. De ahí en más, ninguna de nosotras tenemos un marido perfecto. Tenemos maridos sujetos a su naturaleza pecaminosa que muchas veces se equivocan pero Dios, el Dios que hay por toda la Biblia, qué rico en misericordia, por su gran amor con el que nos ama, corrige las situaciones, les muestra mucho más si son hombres piadosos que comienzan a ver en la Escritura, sentirse respetados por ti. Qué importante es que un hombre se sienta respetado por su esposa. Eso trae una respuesta. En el momento en que nosotras decidimos respetar a nuestro marido, conforme al diseño, conforme a lo que Dios manda, no con un corazón de obligación, sino con un corazón realmente rendido al Señor, porque tú lo dices en tu diseño. Yo me someto a eso. Es como quitarnos del medio y dejar que el agua fluya. ¿Qué está sucediendo? Platícanos. Sí, pues yo estoy viendo que el Señor realmente sí está haciendo en el corazón de mi marido lo que le corresponde. Claro. Mi deber es, como dice, es demostrarle que yo lo respeto, que yo tengo confianza en lo que él esté haciendo, pero confieso que a veces se me hace difícil porque a veces, ¿verdad? Tengo una manera de pensar y de ver las cosas de una manera según lo que he leído en la palabra. Y trato como de decirle, no hagas así. Pero el Señor me dice, quieta, tranquila, mi diseño es perfecto, confía. No, deja que el agua fluya, claro. No seas piedra de tropiezo. Y eso es lo que me ha ayudado también, el seguir leyendo la palabra, el encontrar también en Primera de Timoteo, me ayudó muchísimo, claro. También. Y haciéndole preguntas a Primera de Timoteo, pues entonces ahí entro a la biblioteca que ustedes tienen en YouTube y hay una muy buena enseñanza que tiene el pastor Shui con relación a el rol de la mujer. Sí. Es una enseñanza que la he compartido y me ha ayudado a poder abrir mejor los ojos, tener una mejor visión más clara de cómo yo debo de respetar a mi esposo, cuál es el rol que yo debo de tener como mujer cristiana según el diseño divino del Señor. No todo el mundo lo va a entender porque tienen el concepto equivocado, pero una vez se rinden al Señor, quitan todo orgullo, se dejan moldear, se dejan corregir por el Señor como lo he estado haciendo, pues es maravilloso, esto es una aventura y voy a ver los resultados pronto. Claro, es que el dejarte corregir por Dios implica eternidad, implica que Él no se equivoca, implica su autoridad. Siempre lo repetimos, ¿o es la autoridad del hombre o es la autoridad de Dios? Y nosotras necesitamos retirar la autoridad de nuestras vidas para poder dejar que fluya la autoridad de Dios. Este libro maravilloso, la Biblia, ha estado escrito por muchos años, no se ha equivocado nunca. Y si tú llevas una vida equivocada, imagínate, ¿cómo no confiar en algo que no se ha equivocado, algo que se ha cumplido al pie de la letra? Vemos mujeres restauradas, vemos matrimonios exitosos. ¿A qué me refiero con matrimonios exitosos? No perfectos, sino matrimonios que caminan el diseño y que encuentran en el diseño plenitud y que logran ponerse de acuerdo. Porque yo creo que cada mañana como matrimonio tenemos una batalla por delante. Somos dos personas egoístas defendiendo nuestros derechos. ¿Y qué es lo que nos hace ser exitosos? El podernos someter a la autoridad de Dios. El poder decir, sí, Señor, tú lo dices. ¿Por qué? Porque yo aquí en este texto, 1 Pedro, dice, sean ganados sin palabras. Sean ganados sin palabras, ¿verdad? Aquí dice, considerando, dice, asimismo ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos para que también los que no crean la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Dice también los que no creen, o sea, son los que creen y los que no creen, o sea, no solamente es para los que no creen, correcto, sino también para los que creen, se han ganado sin palabras. Nosotros tendemos a hablar mucho, tendemos a responder mucho, tendemos a tener mejores ideas y a ver la vida de una manera un poco más amplia. Y no es que nunca digamos nada y que estemos muy calladitas. ¿Cómo podemos explicar o cómo podemos abordar estos temas que traen de alguna manera atención al matrimonio? ¿Cómo has practicado eso? En el momento cuando yo noto que hay una tensión entre mi esposo y yo, porque
mi esposo no es perfecto, yo tampoco soy perfecta. Claro. Llevamos casados 22 años y todavía nos estamos acoplando, Claro. ¿verdad? Pues a raíz de la luz de la palabra, lo que yo he hecho en mi caso es, si yo noto de que hay algo que va a provocar una discusión, pues entonces yo me alejo. No es que le dé la espalda, sencillamente O que le dejes de hablar. Exacto, hago silencio, dejo que él hable y entonces luego voy a mi cuarto en mi privacidad y le oro al Señor primero, ¿verdad? Para que calme mis emociones, para que calme lo que yo vaya a decir que después me tenga que arrepentir. Y sinceramente el Señor me ayuda. El Señor me ayuda. Al principio la gente podría decir, ay, entonces es una vida de fantasía. No, el Señor ayuda, si es que Él lo dice. Así es. Te voy a ayudar, pero yo tengo que dejar que Él me ayude y yo tengo que dejarme corregir a mí primero también. Yo tengo que dejar de orar egoístamente. Yo tengo que orar conforme a su diseño. Señor, que se haga lo que tú quieres, lo que ya tú viste, no lo que yo quiera. Porque entonces yo estaría abriendo un catálogo y diciendo yo quiero esto, y así es como, así no se hace. Claro. Es por mi bien orar conforme, ¿verdad? Al bien común de todos, no a mi propio bien. Y de esa manera dejo de ser egoísta, mi oración cambia, oro conforme a su voluntad. Y si su palabra dice que cuando oremos conforme a su voluntad, Él nos oye, entonces obtendremos lo que hemos pedido. Claro. Y pues tengo que tener paciencia, confianza, fe. No es fácil someter mis emociones, pero si la palabra dice que nosotros podemos tener dominio propio, pues tengo que creer que lo que dice es cierto. Es un fruto del Espíritu, Sí. el dominio propio, ¿verdad? Entonces andamos por el Espíritu, como dice Gálatas, y no satisfacemos los deseos de la carne. Muchas veces nos vamos, tenemos un dicho en México que nos vamos como un hilo de media. Cuando en una media de nylon le jalas un hilito, se va por toda la media y se rompe. Sí. Entonces así muchas veces somos con las palabras. Jalamos ese hilo y nos vamos con las palabras, se rompe tu corazón, se rompe el corazón de tu esposo, ya no hay manera de comunicar y entonces comienza una tensión. Sí. Y comenzamos a entregarnos a las obras de la carne. Decimos cosas que no tenemos que decir y de las cuales nos vamos a arrepentir, a diferencia si hacemos un momento de silencio, comenzamos a confiar, a traer, Señor, ayúdame por favor a respetarlo, a respetarlo. ¿Y por qué? Porque ellos requieren respeto. Sí. Y nosotras requerimos la ayuda de Dios. Me gusta mucho Sara en Génesis, ¿no? Cómo ella estaba en la casa de el faraón. Sí. Y no dijo nada, o sea, pero el hecho de que no dijera nada no quiere decir que no estuviera orando, no quiere decir que no estuviera esperando en Dios. ¿Por qué? Porque aquí 1 Pedro dice que esperaban en Dios, dice, considerando, ¿verdad?, su conducta casta y respetuosa. Después viene hablando del atavío. Dice que nosotros no tenemos que estar con un atavío de peinados ostentosos, adornos de oro, vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Y nos da un porqué, el versículo 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Sí. Esperaban en Dios. Entonces, tenemos que esperar en Dios, que Dios hable a nuestro esposo, que Dios muestre que nosotras tenemos una conducta casta y respetuosa. No sé cómo lo diga la Nueva Versión Internacional o la Nueva Traducción Viviente. Si lo quieres leer para que podamos tener mayor claridad. Dice el versículo 5. Así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Y esa fue la parte que a mí el corazón me lo hizo trizas. Porque ellas ponían su confianza en Dios primero y luego aceptaban la autoridad de sus maridos. Así es. Pues te dejo meditando en esto. ¿Has aceptado la autoridad de tu marido en tu vida? ¿Confías en Dios en cuanto a su diseño? Te dejo pensando en esto. Vamos a ir a un corte y ya volvemos con más. Quédate, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Gracias por quedarte, ya estamos de regreso. Estamos hablando del diseño de Dios en el matrimonio. ¿Cómo luce una mujer de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios? ¿Cómo podemos desarrollar este espíritu afable y apacible? No existe otro lugar más que la palabra de Dios, la oración, la rendición delante de Dios. Y Laura nos va a explicar un poco más acerca de este texto, cómo dice que necesitamos confiar en Dios y después aceptar la autoridad de nuestro esposo.
Sí, y entonces basado en esto que dice Pedro, pues Sara confió en Dios primero. Confió en Dios primero, aceptó la autoridad de su marido, pero luego vemos los resultados. ¿Y cuál fue el resultado? Que Dios guardó su dignidad delante del faraón y delante del otro rey, porque se repitió. Sí, la historia se repitió. Sí. No fue que Abraham aprendió su lección con el faraón, sino que también viene con Abimelech. Y ella dijo, esta historia ya la viví, esta película ya la vi. Entonces, ¿qué hizo? Repitió misma historia. Lo mismo. Misma historia, ¿no? El Señor que hizo cerró vientres, le habló al mismo rey Abimelech en sus sueños. Y, wow, Abraham fue fuertemente reprendido por un incrédulo. Sin embargo, Dios, ¿cómo lo saca, verdad? Sí. Pero Dios, ¿cómo lo saca tanto de Egipto como de esta situación con Abimelech? Con vacas, con ganado. Entonces, ¿el Señor todavía lo premia? No, no es un premio. El Señor no puede echar abajo su palabra, sus promesas, su bendición. Y tienes que recordar que ellos tenían una promesa. Una promesa que llevara muchas generaciones. Él iba a llevar la promesa a tu generación hasta el día de hoy. Y tú tienes una promesa. No puedes decir, ay, no soy Sara. Sí puede ser, porque aquí el texto nos dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual ustedes han venido a ser hijas, si hacen el bien, sin temer ninguna amenaza. Si eres una mujer creyente, no puedes decir este texto no cabe en mi vida. No, bueno, puedes decirlo, pero vas a vivir una vida muy infeliz. Nunca vas a ver la bendición de Dios. Si tú te aferras a lo que es la filosofía de este mundo en cuanto a los derechos de las mujeres, ¿sabes una cosa? Dios nos compara con un vaso frágil. Él tiene un sumo cuidado de nosotros y esto es por diseño. Sí. Si nosotros tenemos confianza en el Señor, aquí en la Nueva Traducción Viviente, y ustedes son hijas de Sara, pues entonces a nosotras tener confianza en el Señor primero, más abajo dice, no van a tener temor a lo que sus esposos pudieran hacer, porque sabemos que Dios va a tener su mano cuidándonos. Así es. Como vaso frágil. Así es, su mano cuidándonos como un vaso frágil. Somos un vaso frágil, somos frágiles. No porque no tengas capacidad, tienes que entender eso. Dios no te pone en un punto de que no piensas, de que no tienes capacidades. No, por el contrario, eres la ayuda idónea. Somos su par. Eres el paso perfecto, pero tienes que abrazar y aceptar la autoridad de tu esposo. Y lo ideal es que el diseño divino sea de las dos partes, tanto como del esposo como de la mujer, como la esposa. En mi caso, pues mi esposo está siendo procesado por el Señor, mientras ya yo reconozco que hay una verdad bíblica a la cual tengo la conciencia despierta, pues tengo que seguir lo que dice la palabra, no puedo ignorar lo que dice la palabra. Y entonces mi rol lo estoy asumiendo desde la perspectiva del Señor, esperando que mi esposo se dé cuenta de cuál es su rol de acuerdo al diseño divino. Sí, así es, y yo creo que esa es una tarea diaria. ¿Por qué? Porque Dios va revelando a nuestros esposos cada día cuál es su rol, cada día dónde está su posición. No se trata de que unos más, otros menos. Yo creo firmemente que la obra de Dios, el que comenzó la buena obra en tu esposo, será fiel en terminarla hasta el día de Jesucristo. Pero la incredulidad es un pecado gravísimo. Si tú estás ahorita, pues eso es en el esposo de ustedes, pero el mío no. Necesitas quitar esa fortaleza que se ha levantado en contra del conocimiento de Dios en tu mente. Dios al mundo amó. Dios ama a tu esposo. Dios quiere que ustedes tengan un matrimonio conformado conforme al diseño y necesitas comenzar contigo. Si Dios no ha comenzado con tu esposo, comienza tú. Lo dice Pedro en el capítulo 1. O sea, que si nuestros esposos están con otra manera de pensar o están siendo difíciles con nosotras fuera del diseño divino del Señor, pero nosotras tenemos conciencia de que tenemos un diseño según la palabra, pues Pedro nos exhorta a nosotras que aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer, ¿verdad? Lo que dice la palabra, o se niega a obedecer la buena noticia, pues nosotras con nuestra vida recta hablaremos sin palabras y ellos serán ganados. Que entonces, como decimos en Puerto Rico, la bola está en mi cancha. Sí, así es. Pues si mi esposo no está de acuerdo a la línea divina del Señor, pero ya yo sí conozco que hay, pues entonces yo soy la que tengo que llevar una vida recta. Y sin palabras,
Nos los vamos a ganar para Cristo. Empezando las palabras, sin palabras empieza con respeto. Con respeto. Con respeto. Respeto, con nuestra actitud. Respeto corporal, sí. Porque muchas veces podemos respetar la decisión, pero nuestra actitud Seguimos corporal. Murmurando. No. Nuestra actitud corporal no ayuda. Entonces, con actitud corporal, con un corazón limpio y deseoso de obedecer a Dios, sí. Deseoso de ver su mano, deseoso de verlos caminar. Porque muchas veces tenemos los motivos equivocados en cuanto a nuestro esposo. Queremos que Dios lo salve para que me deje de molestar. Queremos que Dios lo salve para que yo tenga un matrimonio más cómodo. Queremos que Dios lo salve para que me acompañe a la iglesia. A nuestra conveniencia. Pero, ¿qué hay? Hay algo más profundo que el que me deje de molestar, que el que me acompañe a la iglesia. Es eternidad y es la salvación de su alma. Entonces, tienes que enfocarte. Me interesa que él sea salvo. Me interesa que él realmente conozca a Cristo. Me interesa que realmente entregue su vida a Jesucristo. Yo soy una pieza muy importante. Si él no quiere obedecer o si él no ha sido llamado al Evangelio por ahora, yo tengo una responsabilidad de caminar con Dios, respetándolo, sujetándome a su autoridad, mostrándole en mi actitud corporal, en mis palabras, en mis decisiones, sin hacer o sea, ese tipo de cosas no ayudan. ¿Cuánto daño hacen, no? De nuestra parte. Y imagínate tan importante que para Dios es un matrimonio que es un misterio que Él compara con Jesucristo y la iglesia. Así es. Y es algo tan hermoso que solamente el Espíritu Santo es el que puede revelarnos a nosotros, quitarnos esa venda de los ojos para podernos dar cuenta lo importante que es un matrimonio dirigido por el Señor, a tal magnitud que compara a Jesucristo con su novia, la iglesia. Claro. Que de tal manera Jesús amó a la iglesia que murió por ella. Sí, así es. En Efesios 5, cuando Pablo da determinadas instrucciones a las mujeres, y en Primera de Timoteo da muchas instrucciones, pero nos dice a nosotras, no a ellos, la mujer respete a su marido. O sea, desde Génesis el Señor lo dijo, te enseñorearás de tu marido. Tenemos que cuidar esa parte, tenemos que cuidarla, tenemos que llevarla en oración, llevarla en sujeción, que Dios abra nuestros ojos. ¿Por qué? Porque muchas veces estas cosas el mundo nos ha enseñado, la filosofía, todo lo que son las redes sociales. Si tú te fijas es no te dejes, tú vales, no te dejes. Pero tú encuentras mujeres que han abrazado estas filosofías y son infelices, son terriblemente infelices y tienen un fracaso de vida. El hecho de que no estés dentro del vínculo matrimonial o lo rompas no te va a hacer más feliz. El diablo siempre nos lleva a esa mentira, que si simplemente te divorcias y quedas fuera del matrimonio vas a ser libre. Eso es lo que quiere, afrentar a Dios y su palabra. Sí, sabes que desde Génesis también el Señor me había estado hablando por medio del momento cuando en Génesis 3:15, en la Nueva Traducción Viviente, cuando dice que ella se va a querer ir por encima de él, en esta versión lo dice, y desearás controlar a tu marido. O sea, ya Dios sabía de que iba a haber una distorsión por raíz del pecado, y ya le había dicho, y desearás controlar a tu marido, y eso es lo que estamos viendo hoy día. Hoy día eso es lo que vemos, con mucha tristeza. Con mucha tristeza, controlarlo cuando es algo que ya Dios sabía que iba a suceder, pero también nos está mostrando la salida para no caer en ese control y también para superar este pecado respetando a nuestros maridos. Respetando a nuestros maridos. Vamos a ir a un corte y en el siguiente segmento Laura nos va a contar qué ha hecho para renovar su mente, qué ha hecho para poder quitar toda una filosofía humanista de su corazón y de su mente y poder establecer y abrazar la autoridad de Dios en y a través de su palabra. Así es de que no te vayas, quédate por favor. Estamos en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso. Vamos a estar hablando de cómo es que podemos poner por obra esta manera de abrazar la autoridad de Dios, de abrazar sus principios. ¿Qué debemos hacer de formas prácticas para comenzar con
con esta nueva vida, una vez que hacemos a Jesucristo el Señor de nuestras vidas? ¿Qué hacemos? Sí, la palabra nos dice que tenemos que transformar nuestra manera de pensar. Así que tenemos nosotras, nuestra parte, quitarnos de toda vieja criatura, de toda ropa vieja y permitir entonces que el Señor nos revista con lo nuevo, transformar nuestros pensamientos, arrepentirnos, que es darle la espalda a la vida que teníamos y comenzar a ir en pos de nuestro Señor. Y una vez ya nosotros permitimos, ¿verdad?, que haya una transformación en nuestra manera de pensar, el alimentar nuestro corazón con lo que dice la palabra, entonces ya vamos por buen camino. Sí, hay cosas muy prácticas que podemos comenzar a hacer, como es el hábito de tener una vida devocional, de la cual ahorita nos va a conversar ella, cómo lo hace y cómo puedes comenzar tú a hacerlo. Y hay otros ejercicios espirituales que podemos hacer. Es como cuando tenemos una dieta o como cuando tenemos que hacer ejercicios porque tenemos alguna enfermedad o alguna condición cardiovascular, ¿verdad? ¿Qué te dicen cuando tienes una cuestión cardiovascular? Pues que hagas cardio, que tu corazón lata, tienes que estar determinado tiempo haciendo ciertos ejercicios, observar alguna dieta. Lo mismo es en la vida espiritual. El ejercicio de transcribir la palabra de Dios, el ejercicio de memorizarla, el ejercicio de tener una vida devocional. Platícanos cómo estructuras tú tu vida devocional. Luego de tomar los discipulados, fui inspirada, ¿verdad?, por las enseñanzas que habías traído sobre transcribir la Biblia, que eso nos ayudaba a nosotros no solamente a leer la Biblia completa, sino también a ir leyendo versículo por versículo todo lo que el Señor nos había dejado, porque es un gran tesoro, e irla memorizando. Y entonces al principio se me hizo difícil porque es una disciplina en donde tengo que dejar de hacer todo lo que yo hacía antes. Netflix, las series. Las series o inclusive hasta dormir, cosas tan triviales que a veces nos roba el tiempo. Y entonces lo que vino el ladrón a hacer, a robar, a matar, a destruir. Y yo estaba permitiendo que sucediera todo eso en mi vida. Tenía tantas distracciones que un día yo dije, yo voy a tomar esto como un reto. Y yo voy a comenzar a disciplinarme. Y voy a comenzar a transcribir la palabra del Señor. Y comencé desde Génesis, que es la manera como yo pensé hacerlo. Desde que yo comencé a transcribirlo capítulo por capítulo, a veces yo veo que pasan las horas y no me doy cuenta. A veces me doy cuenta de que ya no veo la televisión como la veía antes. Pasa el día la televisión apagada o cosas que yo hacía trivial que me robaban tiempo de comunión con el Señor, redes sociales, todas esas cosas. Pues ahora la paso escribiendo, leyendo. Y gracias a esa lectura es que yo he podido ver cosas que estaban ahí, que no las había visto, o las puedo interpretar de la manera como el Señor quería hablarme a mi vida y no de la manera como lo leí intelectualmente. Así es, por conocimiento. Eso es algo muy interesante, que podamos leer la palabra, transcribir la palabra con un corazón no intelectual, sino con un corazón de Señor, haz una obra en mí. Muchas veces leemos la palabra para otros. Esto es para él, esto es para este. Somos administradoras de la espiritualidad de las demás personas. Tienes que quitar eso de tu mente y de tu corazón. No somos las administradoras de la espiritualidad, ni de tu esposo, ni de tus hijos, ni de tu mamá, ni de tu papá, de nadie. Administra tu vida espiritual. Tú, a la luz de la palabra de Dios, comienza a mirar qué Dios quiere decirte a ti. Estos ejercicios de transcripción. Ahora, entiendo que hay mamás jóvenes que tienen niños. ¿Cómo podríamos ayudarlas a ellas en cuanto a eso? ¿Por qué? Porque si tú tienes 3 o 4 chiquitos que son escolares, bebés, sí, ellas van a cerrar. No es cierto, ellas tienen tiempo porque ya sus hijos son grandes. ¿Cómo podemos ayudarles, Laura? Tenemos que encomendarnos a que el Señor nos dé la fuerza, nos dé la creatividad para hacerlo. Nuestra disposición es primordial. Tenemos que estar dispuestas a hacer, el tiempo está disponible. Nosotras tenemos que entregarle nuestro tiempo al Señor. Y el Señor es el que se va a encargar de distribuir todas las prioridades. Él se va a encargar de todo y nos va a dar una paz porque vamos a tener entonces el aliciente que necesitamos mientras los niños son cuidados tal vez en la escuela. Pues mientras ellos están en la escuela aprovecha un rato. No es que te sientes horas. Pero el mismo Espíritu Santo es el que te va a motivar a hacerlo. Sí, yo aconsejaría a las mamás jóvenes. Es mejor que transcribas un versículo al día a que no transcribas nada. No. Es mejor 1 a nada. Y después Dios te va a proveer para 2 y después te va a proveer 15 minutos o quizás 10. Sí.
Es mejor que leas un capítulo de la Biblia que no te toma ni 2 o 3 minutos, pero lo que tú estás diciendo es disponerte. Porque si tú comienzas a ver tu día con 3 chiquitos o 4, no vas a encontrar el tiempo, no lo vas a encontrar. Pero si tú comienzas a decir, esto es una prioridad en mi vida, entonces Dios va a prosperar todo lo demás. Absolutamente todo lo demás. Él sabe que tú tienes que preparar mamilas, tienes loncheras, tienes que poner el almuerzo de tu esposo, tienes que lidiar con la comida, no acabas del desayuno cuando empiezas el almuerzo, no acabas el almuerzo cuando comienzas la cena, las compras del súper. Mira, ella y yo ya pasamos por toda esa vida. Y ¿sabes una cosa? Es posible. Sí. No en la misma magnitud que lo hacemos ahora porque ya nuestros hijos están grandes. Pero es posible y Dios quiere llevarte a otro nivel de madurez, Dios quiere llevarte a su corazón, Dios quiere revelar su palabra en ti. Es importantísimo que tengas y experimentes un cambio de mente que genere un cambio de conducta. Hay algo que va a sonar gracioso, pero ¿cuántas de nosotras tenemos oportunidad de estar en el baño solas? Claro. Y estando en el baño, ¿qué es lo que hacen muchas? Entrar a las redes sociales. Sí. Pues porque no aprovechas esos minutos que estás en el baño donde tienes tu privacidad, entonces leer la palabra. Yo al principio no escribía todos los capítulos en el momento. A veces yo escribía la mitad de un capítulo, porque esto es un proceso como los ejercicios. Sí. A mayor rendición, mayor distancia, pero mientras empiezo, pues me fatigaba. Claro. Y entonces una de las cosas que me ayudó mucho es aprovechar cada momento de soledad, mientras estoy lavando los platos, mientras estoy en el baño sola, antes de acostarme. No es fácil, pero se va desarrollando, doblando ropa. Entonces cada capítulo o versículo que leamos, yo lo agarraba para orar ese versículo. Señor, acabo de leer en el Salmo 118, dice que me vas a dar pies como de sierva. Pues utilizo eso como una oración mientras estoy lavando los platos. Claro. ¿Te das cuenta? Cuando estoy manejando mi auto. Claro. Cuando voy a ir a buscar a los niños a la escuela. Pues entonces son espacios de tiempo que se aprovechan. Y ahora la tecnología nos permite mucho con respecto a todas esas cosas. Y entonces, ¿qué sucede? ¿A qué vino el ladrón? A robar. A robarnos el tiempo. Sí, así es. A y después destruirnos. Nos mata espiritualmente. Correcto, pues nosotros tenemos que cerrarle la puerta al ladrón, botar la llave y luego darle todo ese tiempo al dador de la vida. Así es. Yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Y ese es el mensaje que queremos darte hoy. Tú necesitas rendirte a Jesucristo, primeramente como la autoridad de tu vida. O esta autoridad o es la autoridad de Dios. Si estás cansada de hacerlo a tu manera, si estás diciendo no, nada funciona, necesitas disponer tu corazón porque hay algo que sí funciona, que no se ha equivocado porque es tu diseñador, es tu creador. Y ese es Jesucristo. Rinde tu vida a Jesucristo. Hoy haz una decisión de venir a Él, de arrepentirte, de caminar en tu propia prudencia, de caminar en tus propios caminos. Hoy necesitas el perdón de tus pecados. Hoy necesitas escuchar las palabras más maravillosas que todas nosotras hemos escuchado. Es, te perdono, yo te amo, yo te perdono, yo soy tu creador. Si este es tu deseo, nos encantaría orar por ti. ¿Quieres orar, por favor? Amén, sí. Padre bueno, Padre eterno, sabemos que eres un Dios de misericordia, un Dios de compasión, y tú deseas, Señor, relacionarte con tus hijos, Padre. Te damos gracias de tú haber enviado a tu Hijo para que pueda hacer la propiciación que nosotros necesitábamos para poder acercarnos a ti, Señor. De lo contrario, no podríamos, Padre. Damos gracias por la sangre de nuestro Señor que nos limpió de pecado para podernos acercarnos a ti. Yo te pido, Señor, por todas estas mujeres que nos están escuchando, que algunas puedan haberte conocido y se hayan apartado, que tú sigues siendo Dios de oportunidad, Dios de misericordia y que tú las recibes con los brazos abiertos. Padre, yo te pido por las que no te conocen y escuchan este programa, que puedan darse cuenta, Señor, que solamente en ti podemos hallar la salvación, la vida eterna y solamente en ti hallamos paz. Que aunque el mundo traiga aflicción, tú nos dices en tu palabra que ya tú venciste al mundo, que confiáramos, que aunque continúen las situaciones y los problemas, pero sabiendo que tú estás en nuestras vidas, nos vas a ayudar a superarlas con tu paz y con tu gozo y con tu alegría.
Te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a hacer bendición para otras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por cada una de nosotras, Señor. Y gracias por lo que seguirás haciendo, Padre. En el nombre de Jesús te oramos, Señor. Amén. Amén. Y bueno, pues Laura y yo nos vamos a la conferencia para mujeres, así es de que te esperamos en Calvary Compañerismo Cristiano y te dejamos en la gratísima compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos.